Párrafo 1. Este párrafo nos trata de decir cómo América tiene una gran riqueza cultural y también cómo tiene una riqueza no solamente sus pueblos, sino también en sus animales, sus plantas y toda su geografía. Párrafo 2. El párrafo 2 nos cuenta de cómo es la geografía en varios países de América. Empieza diciéndonos a Chile con sus crestas de montañas, luego llega a Venezuela diciéndonos sobre sus playas, después dice que Brasil con sus selvas y ríos, y nombra también a México con sus desiertos. Luego dice que Cuba y Puerto Rico con sus cumbres de montañas rodeadas de agua. Y por último nombra a Bolivia, diciéndonos de los moles rodeados de agua. Párrafo 3. Este párrafo nos habla de cómo Europa es un continente más homogéneo, dicen. No solamente porque está en el trópico del Cáncer, sino también como por ejemplo su relieve, ya que pues en un país de acá de América podemos ver grandes montañas o una selva verdadera, pero si vamos a Europa no vamos a ver así una montaña gigante y bonita o una selva de verdad. El párrafo 4 nos habla de cómo el mundo cuando era recién descubierto decían que ya lo habían conquistado, sí, pero los cronistas decían que no sabían a lo que se estaban arriesgando, porque también dicen ahí que en Europa puede ser que una persona esté perdida, pero puede ser que a una hora encuentre un pueblo. Cambio en América es más difícil porque puede ser que esté en un bosque, en una pradera o en un llano, entonces es más difícil por su geografía. Párrafo 5. El párrafo 5 nos dice que América ha sufrido varios descubrimientos y generalmente esos descubrimientos vienen después de las conquistas, porque también nos habla de cómo es incierto nuestra naturaleza y nuestro futuro. Nuestra naturaleza porque como es tan inmenso el territorio, pues cada día nos sorprende más con cada cosa que se descubre. Y nuestro futuro es porque primero necesitamos conocer, identificar nuestro pasado para conocer luego ya nuestro futuro. Párrafo 6 trata sobre el mestizaje que no se dio en forma pacífica. Esta es la idea principal. Para quienes no saben qué es el mestizaje, es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes. Estas se mezclan, dando nacimiento a nuevas especies de familias y nuevos genotipos. El mestizaje fue muy duro para los indígenas. Estos fueron como objetivo de botín de guerra y aparte violación. En el párrafo 7 nos cuentan sobre los colonizadores que tenían un sentido de inferioridad. Decían que nosotros, antes de llegar los americanos, éramos brutos, que éramos incapaces de no tomar nuestras propias decisiones autónomamente. En el tiempo anterior de la conquista, esto fue escrito por arte, escultura, porcelana, pero no en libros. Y decían cosas malas de nosotros, que somos los indígenas. En el párrafo 8 nos cuentan que somos depredadores exagerados y que todas estas cosas son pensamientos europeos occidentales. Cuando llega la cultura griega y romana y también el cristianismo, Alejandro Magno, él ama a Grecia y pone más pensamientos griegos, pero él no es considerado griego, pero le gusta la cultura. Él empieza a utilizar el arte y la arquitectura como cosa importante, parte importante del pensamiento griego. Se trae todos los dioses griegos y les cambia los nombres. Se acaba Roma, pero se mantiene la filosofía, la álgebra o la matemática de los griegos mediante el pensamiento occidental.
Entonces, en el párrafo 9 hace la comparación de México y Argentina. Dice que la mitología tiene diferente concepción que tiene del mundo y el origen. Un ejemplo dice que en México la tierra se mueve gracias a los dioses. Estos son el colibrí y la serpiente emplumada, que nosotros le damos energía a ellos gracias a la sangre que damos en los sacrificios. En el párrafo 10 nos cuentan que los ingleses duraron un siglo con ese nombre, que eran colones de Inglaterra, pero esto no es tan importante. Nos muestra también en dos perspectivas, entre la indígena y los colonizadores, cómo vivían en ese entonces. Los indígenas decían que se sentía bello ser patriota de esta tierra tan florescente y bella. Los colonizadores que decían que era tan feo esa tierra que no podían cultivar. Llegó un tiempo de que plantaron por primera vez cultivos, pero no les dio resultado. A consecuencia se murieron varios. Estos se enojaron. Al ver esta situación, los indígenas les enseñaron a aprender a cultivar en tierra americana. Gracias a esta acción se dio la fiesta de Acción de Gracias. En este invitaron a los indígenas por su hazaña y ayudarles a cultivar y no morirse de hambre. Párrafo 11. Este párrafo nos habla de un mestizaje, ¿no? Pues que inicia con las tres primeras culturas que estuvieron en América. La primera es la americana, que era origen y pues dueña de este territorio. La segunda, la europea, que pues para nuestra América, la mayor parte pues es de España y pues una parte portuguesa. Aparte pues está la africana, que llega del resultado de la esclavitud. También nos habla de que hay un predominio español y una imposición de los emperadores sobre el territorio americano eh, en el proceso de la conquista. Este proceso tiene un resultado que es pues romper con la admiración y respeto que se tiene como los saberes indígenas y los saberes afrocolombianos. Eh, También tenemos una parte en la que nos habla del racismo, ¿no? Como el inicio del racismo que había en América fue por la religión. Pues para los españoles, el que era cristiano tenía alma y creía en el mejor Dios. El que tenía creencia en otro Dios tenía alma, pero estaba equivocado. ¿Y a qué voy con esto? Pues que los indígenas no tenían una sola creencia, o mejor dicho, un solo Dios. Entonces, ellos decían que, o sea, pues ellos dudaban del alma de nosotros. No solo en América el racismo era la religión, sino que también por el color de piel, los saberes y la tecnología que los indígenas tenían, pues que para los españoles no era la apropiada. Párrafo 12. En este párrafo nos dice, como ven en el mapa, que ahora América está dividida en países, y esto es debido porque los habitantes quisieron hacerlo, que construyeron unas políticas para hacer unos límites entre los países, y puede ser porque habían unos fuertes choques entre la población y las clases dirigentes. Párrafo 13. Este párrafo habla del comercio con los grupos que habitaban América. Por ejemplo, el oro era de los recursos más utilizados para comercializar, al igual que la sal. Importante la sal porque los pueblos que tenían sal lo comercializaban con los pueblos que no tenían sal. En la parte de Colombia se comercializaba esmeraldas, que era otro de los recursos muy utilizados para comercializar. Hubo grandes imperios en el cual podemos pensar en Montezuma, que eran hombres del imperio azteca, imperio inca, hombres que manejaban muchísimos territorios. Habían hombres llamados chasquis, que eran los corredores que repartían los mensajes, que llevaban un mensaje.
El mapa representa las comunidades indígenas como están repartidas antes de la llegada de los españoles. Había un sueño que era la unidad de América, por eso está la imagen de Simón Bolívar, pero este sueño no se pudo cumplir. Párrafo 14. Este párrafo básicamente nos habla de la ambición que tenían los españoles. Pues la primera visita de Colón fue acompañada de los criminales. Entonces, ¿qué se podía esperar de los criminales? Pues ellos tenían una mente mala, ¿no? No tenían mente para admirar a nadie. Entonces, de ellos, ¿qué se esperaba? El saqueo de las riquezas que teníamos. Como eran unos criminales, no estaban interesados en la cultura que teníamos. Los españoles tenían la idea no de ayudar a nadie, sino de saquear, asaltar y violar. No tenían razones de admirar a nadie.